la guía que viene a continuación después de la de vectores, en el fondo, más que nada manejar los conceptos de área, de perímetro y de triángulos, ¿ya? Entonces ahí recordamos el teorema de Pitágoras con sus tríos pitagóricos, recordamos también los triángulos notables, el trío a raíz de 2, que es la mitad de un cuadrado, que es un triángulo, rectángulo isósceles, y también tenemos aquí el B medio raíz de 2, B medio raíz de 2, que la hipotenusa es B, y también tenemos el triángulo 30, 60, 90, que es la mitad del equilátero. Después dijimos que, ojo con el área de un triángulo obtusángulo, porque los triángulos obtusángulos hay dos alturas que quedan fuera. Hola, Javi, ¿cómo estás? Muy bien. Me pongo la mascarilla y llevo la Javi. Ya, entonces. Después repasamos el concepto de área en los cuadriláteros, ¿ya? Agregamos el concepto de área del hexágono regular, repasamos el área y el perímetro de una circunferencia, y ahora entramos al concepto de volumen, y vamos a retomar desde aquí, ¿ya? Entonces recordar que cuando nosotros estamos trabajando con volumen, el volumen es la magnitud o el espacio que ocupa este cuerpo, ¿ya? Entonces, siempre que nos pidan, por ejemplo, calcular cuánta agua cabe dentro de algún cuerpo, eso lo que nos están preguntando es volumen. Y si nos preguntan por el área del cuerpo, tenemos que empezar en el cuerpo como si estuviera hecho con cartulina y sumar todas las caras que forman las áreas, ¿ya? En el fondo vamos a sumar todas las áreas, ¿ya?, que forman estas caras del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, el área siempre es superficie, ¿ya? Ahora, recordar que dijimos que dentro de los cuerpos estaban los poliedros. Los poliedros se caracterizan por tener todas sus caras planas, ¿ya? Eso es muy importante. El mínimo de caras que puede tener un poliedro es 4 caras, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de un prisma, el prisma también es un poliedro, pero se caracteriza porque tiene bases congruentes y paralelas, ¿ya? Y dependiendo del tipo de base es como se llama el prisma, ¿ya? Recordar que los prismas son un caso especial de poliedro, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de la altura del prisma, acuérdense que es la distancia que hay entre las bases. Esa es la altura del prisma, ¿ya? Ahora, están las prismas rectas y los prismas oblicuos, ¿ya? Ahora, los paralelepípedos son prismas, ¿ya? También son poliedros, pero tienen la característica de que para ser paralelepípedo tienen que tener sus bases, en este caso paralelogramos, es decir, sus bases tienen que ser cuadrados, rectángulos, rombos o romboides. Ustedes se dan cuenta, este es un prisma de base hexagonal, este es un prisma de base pentagonal, este es un prisma de base triangular, por lo tanto, por eso no son paralelepípedos, ¿ya? Ahora, los prismas o los paralelepípedos que más se utilizan en la prueba son el ortoedro, que es como una cajita de zapatos, y el hexaedro regular, que es lo mismo que el cubo. Entonces, si en una prueba recuerdo que les hablaron de un hexaedro regular y no les pusieron la figura. El hexaedro regular, ¿qué significa hexa? Hexa significa que tiene 6 caras, ¿ya? Y regular, todas las caras iguales. Eso es un hexaedro regular. Entonces, cuidado con no se vayan a confundir solo por los términos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. El hexaedro regular es un cubo. Ahora, aquí tenemos un poliedro que tiene una característica. Fíjense que aquí tenemos una pirámide. La pirámide aquí tiene todas sus caras planas, ¿ya? Y termina en punta, tiene un vértice la pirámide, ¿ya? Ahora, las pirámides hay de distintos tipos. Se pueden nombrar de acuerdo a la base. Por ejemplo, esta es una pirámide de base cuadrada, pero también hay pirámides de base triangular, ¿ya? O de base pentagonal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay distintos tipos de pirámides. Ahora, tenemos ahí pirámides de base triangular, de base cuadrada, de base pentagonal y así sucesivamente. Y también están las pirámides que pueden ser rectas u oblicuas. Fíjense que aquí, si esta pirámide no está inclinada, digamos, es una pirámide recta, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, las pirámides siempre tienen una altura, ¿ya? Eso es importante, y hay un concepto aquí que vamos a anotar, que es el concepto de apotema. Fíjense que el apotema es la altura de la cara lateral. Entonces, para no confundir esta altura, que es la altura de la pirámide, a esto le llamamos apotema. ¿Y qué es lo que es el apotema? Es una altura, pero es la altura de la cara lateral, que son triángulos, ¿ya?
Eso es muy importante. Entonces ahí tenemos el concepto de vértice de la pirámide, de altura, apotema y la base que puede ir cambiando y eso le va a dar el nombre a la pirámide, ¿ya? Y la pirámide es un poliedro, ¿ya? Ahora, ojo que es la pirámide un poliedro, pero no es un prisma, porque los prismas tienen que tener dos bases congruentes y paralelas, ¿ya? Esto ya no es un prisma, simplemente un poliedro. Ahora tenemos otra clasificación. Fíjense que estos son los cuerpos redondos, que ya no son poliedros. Estamos en otro contexto, porque los poliedros, ¿qué característica tienen? Todas las caras planas, ¿ya? Los poliedros, los primas, ¿ya? Los paralelepípedos son caras planas, ¿ya? En cambio, este cuerpo que tenemos aquí, tienen por lo menos alguna cara que es curva, ¿ya? Entonces es importante que estos están dentro de otra clasificación, ¿ya? Entonces estos son cuerpos redondos. Ahora, es importante que ustedes sepan que a partir de una figura plana, como un triángulo rectángulo que ustedes ven ahí, si nosotros lo hacemos rotar a gran velocidad, así como con un motorcito, vamos a generar un cuerpo. Entonces hay cuerpos que se llaman cuerpos de revolución, que se forman a través de la rotación de una figura plana. Y también tenemos cuerpos que se generan por traslación. Es decir, a partir de una figura plana, si yo la saco del plano de donde está, yo puedo generar un sólido, que en ese caso sería algo así como un cilindro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una circunferencia que si yo la saco del plano donde está, genero un cilindro, ¿cierto? Ahora, la puedo sacar en cualquier ángulo. Si yo la saco en un ángulo que no es recto, bueno, voy a generar un cilindro oblicuo, ¿ya? Pero ojo, para poder generar un cuerpo yo la tengo que sacar de la superficie, la tengo que levantar de la superficie de donde está, porque si yo arrastrara esa circunferencia por el plano, ahí yo no genero un cuerpo, ¿ya? Genero en el fondo un rastro que deja una figura plana, ¿ya? Por lo tanto, tengo que sacarlo del plano con algún ángulo de inclinación, ¿ok? Eso es. Ahora, ahí tenemos cuerpos de revolución, por ejemplo, la esfera. Fíjense que la esfera, si ustedes toman un semicírculo o un círculo y lo hacen girar a través de su diámetro, a gran velocidad lo que ustedes van a visualizar es una esfera. Ahí tenemos un cilindro que fíjense que se genera por la rotación de un rectángulo o de un cuadrado. Si yo hago girar un triángulo rectángulo en torno a uno de sus catetos, voy a generar un cono. Si yo hago girar, por ejemplo, aquí está un trapecio. Este es un trapecio rectángulo y si lo hago girar a gran velocidad en torno a esta altura, voy a generar un tronco de cono. Y si vamos a rotar este trapecio en torno a su base, voy a generar un cilindro que está formado ahí por un cilindro. Fíjense, aquí tenemos lo voy a marcar con el lápiz para que se vea bien. Realmente está formado por varias figuras. Fíjense que aquí tenemos un cilindro primero acá. Y a ese cilindro le vamos a agregar un cono arriba y un cono abajo. Entonces, si a mí me pidieran calcular, por ejemplo, este volumen, yo tendría que calcular el volumen de los dos conos más el volumen del cilindro, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta esa estructura, ¿ya? Entonces, tenemos sólidos que se generan por rotación y por traslación. Ahora, por ejemplo, todos estos cuerpos que ustedes ven aquí, miren, este es un triángulo que si ustedes lo trasladan con un vector, acuérdense que las figuras se trasladan con vectores, si ustedes trasladan la figura, van a generar ahí un prisma de base triangular. Aquí, al trasladar el trapecio, prisma de base trapezoidal. Aquí, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal. Y ojo que este no es prisma porque su cara es curva, así que ahí tenemos un cilindro, es decir, cuando yo tomo un círculo y lo traslado, ¿ya? Ahí vamos a generar un cilindro circular, ¿ya? Ahora, déjenme borrar aquí. Una de las figuras con que más trabajamos nosotros es el hexaedro regular, que es el cubo, ¿ya? ¿Qué pasa? El cubo, para calcular el volumen, acuérdense que si a mí me piden llenar esto con agüita, yo tengo que calcular el volumen, ¿ya? Entonces, el volumen, ¿cómo se calcula en términos generales? Área de la base, y fíjense que la base aquí, ¿qué es lo que es? Un cuadrado, y lo multiplico por la altura. Entonces, el volumen en términos generales, no siempre, pero es
área de la base por la altura, o en algunos textos dice largo, por ancho, por alto. Pero el largo por el ancho aquí es el área de la base por la altura, ¿ya? Entonces es lo mismo que decir área de la base por altura, ¿ya? Ese es el concepto de volumen de manera general. Entonces, como el cubo tiene todas sus aristas iguales, ojo, la arista es esta línea, esto es una arista, ¿ya? Y donde se intersectan dos aristas, eso es una arista, eso es una arista, y donde se intersectan dos aristas es un vértice, ¿ya? Entonces, el cubo tiene la característica de que todas sus aristas son iguales, y si ustedes, digamos, abrieran este cubo como si estuviera hecho con cartulina, verían eso, ¿ya? Entonces, si a ustedes les preguntan por el área del cuerpo, es 6 veces el área de cada una, en el fondo es 6 veces a cuadrado, porque cada cara mide a cuadrado, ¿cierto? Entonces, el volumen es a al cubo y el área del cuerpo es 6 a cuadrado. Ahora, otra cosa muy importante, las diagonales. Están las diagonales de la cara y están las diagonales del cubo. Cuando ustedes trazan una diagonal dentro de la cara, lo que están generando ahí es un triángulo rectángulo de tipo isósceles. Lo que pasa es que como está dibujado en proyección, no se nota muy bien, pero fíjense, ese cateto y ese cateto, ¿cómo son? Iguales. Por lo tanto, la hipotenusa, ¿cuánto tiene que medir? A raíz de 2, ¿ok? Y todas las diagonales, no solo esa mide a raíz de 2, esa mide a raíz de 2, esa mide a raíz de 2. ¿Cierto? Por lo tanto, ese triángulo que estoy formando ahí, ¿qué tipo de triángulo es? Equilátero. Ese tipo de cosas. Y si ustedes les preguntan por el área de ese triángulo que se forma ahí, ¿cómo calculan? El lado al cuadrado por raíz de 3 partido en 4. Ese tipo de cosas tienen que manejar, ¿ya? Pues yo les digo, esto más que volumen es concepto de área, de triángulos, ¿ya? Por eso les hice ese repaso en la clase anterior. Ya, entonces estamos claros que la diagonal es la arista por raíz de 2. Es decir, que si yo tengo un cubo de arista 8, esto es 8 raíz de 2. Eso es todo, ¿ya? Entonces, ahora la diagonal del cubo, pongan atención. La diagonal del cubo es aquella que cruza de vértice a vértice opuesto. Vamos a trazar varias aquí para que se acostumbren a verla. Puede ser esa, puede ser esa, puede ser esa. Siempre aquellas que van de vértice a vértice opuesto. Esas son las diagonales del cubo, ¿ya? Entonces, no es lo mismo la diagonal de una cara que la diagonal del cubo. La diagonal del cubo va a ser más larga, miren. ¿Cómo calculamos la diagonal del cubo? Pitágoras de nuevo, porque ahí, ¿qué se le forma? Un triángulo de tipo rectángulo. Entonces, si ustedes lo hacen con Pitágoras, supongamos que se les olvida que es a raíz de 3. ¿Cómo vamos a determinar eso? Déjenme, espérenme un poquito que está pegado. Ya. Aquí ustedes tienen un triángulo rectángulo, entonces si ustedes quieren determinar eso, ¿cómo lo sacan? Con Pitágoras. Y dicen cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero si ustedes desarrollan Pitágoras ahí, les va a quedar a raíz de 3, pero eso es en el caso que se le olvide. Apréndaselo de memoria. Entonces la diagonal de la cara es la arista por raíz de 2, la diagonal del cubo es la arista por raíz de 3. Y si se le olvida, ¿con qué lo hacen? Con Pitágoras. Eso. Listo. Seguimos. Paralelepípedo. ¿Cómo se calcula el volumen? Área de la base, y la base es un rectángulo. Entonces, A por B por la altura. ¿Ya? Como si estuviera hecho con cartulina, lo vamos a abrir para calcular el área. Y el área son puras caras rectangulares, ¿ya? Por lo tanto, ahí usted va a calcular el área de cada una de las caras. Fíjense, esto es A por H, estas dos caras son iguales, B por H, estas dos caras son iguales, y esto de aquí es A por B. Fíjense que esto tiene largo A, que arriba está, esto es A y esto es B. Entonces, si ustedes suman, tenemos dos caras que miden A por B, tenemos dos caras que miden B por H y tenemos dos caras que miden A por H. Y ahí factorizan por 2, pero en el fondo es la suma de todas las caras, las áreas de todas las caras nomás, ¿ya? Entonces, no se vayan a aprender la fórmula de memoria esas letras, no, es
En el fondo, la suma de todas las caras, las áreas de todas las caras. Eso es todo. Ahora, diagonales. Si me llegan a preguntar por las diagonales, por ejemplo, esa es la diagonal del paralelepípedo, ¿ya? Pitágoras. Ahora, la pueden aprender de memoria, pero esa fórmula que yo les voy a poner ahí, fíjense, que es largo al cuadrado más ancho al cuadrado igual más altura al cuadrado y luego saco la raíz. Eso sale de Pitágoras. ¿Por qué? Porque aquí vamos a usar el color rojo. Miren, ¿esto qué es? La diagonal de la cara, ¿sí o no? ¿Cómo calculan ustedes la diagonal de la cara si yo quiero determinar cuánto mide esta diagonal? Fíjense, aquí hay un triángulo rectángulo, pero está dibujado en perspectiva, ¿lo ven? ¿Sí o no? Entonces, para calcular cuánto mide eso, que es la diagonal de la cara, yo digo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Y finalmente, ustedes despejan y les va a quedar eso. Entonces, esto que está aquí, ¿qué es lo que es? No es más que Pitágoras. ¿Cuánto mide esto? Mide la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Eso es. Y después, si usted se concentra en este triángulo que le voy a marcar a continuación, se los voy a marcar más grueso. Mire aquí. Concéntrese en este que le voy a marcar aquí. Eso también es un triángulo ¿de qué tipo? Rectángulo. Y ahí, en ese caso, ¿usted qué va a decir? Para calcular cuánto mide esta diagonal, usted va a decir cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Cuánto mide este cateto? Mide a más a raíz, a cuadrado más b cuadrado, todo eso en raíz. Lo elevamos al cuadrado, esto lo elevamos al cuadrado y ahí diagonal al cuadrado. Y ahí les va a quedar esa fórmula que está ahí. ¿Se entiende? O sea, se pueden aprender esto para calcular la diagonal. Yo digo largo al cuadrado más ancho al cuadrado más altura al cuadrado y luego a todo eso le saco la raíz y voy a obtener la diagonal del paralelepípedo, ¿ya? Aquí sí que tienen que tener cuidado. En el cubo, las diagonales de las caras son todas iguales. Acá no, ¿ya? Por ejemplo, la diagonal de esta cara claramente es distinta a la diagonal, por ejemplo, de esa cara. ¿Se entiende? Entonces ahí cada diagonal se calcula con las medidas respectivas, ¿ya? De cada cara. Listo, seguimos. Aquí tenemos prisma recto. Fíjense que este es un prisma de base triangular, pero hay prismas de base pentagonal, de prismas de base trapezoidal, todo depende de la base. Por eso, para calcular el volumen, ojo, ¿qué dice aquí? El volumen dice B por H. ¿Qué es B? Es el área de la base. Esta es la base. Área de la base por la altura. Entonces, cuando ustedes tengan que calcular el volumen de cualquier prisma es área de la base, eso es área basal, por altura, siempre. Vamos a pedirlo más delgadito para que se vea bien. Entonces, en términos generales, no importa la base, es área basal por altura. Eso es lo que interesa. Si la base fuera base cuadrada, bueno, área de la base cuadrada por la altura. Si la base fuera un trapecio, área del trapecio por la altura. ¿Se entiende? ¿Ya? Recuerden que los prismas tienen la característica de que siempre tienen bases paralelas. Se me voy a devolver a la diapo de los prismas, chiquillos, espera un poquitito. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, fíjense que aquí tenemos varios prismas. Si a mí me piden calcular el prisma, el volumen de este prisma, área del trapecio por la altura. Si me piden calcular el área del prisma de base hexagonal, área de ese hexágono por la altura. Siempre es área de la base por la altura. Y la base puede ir cambiando. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, volvemos. Ya, vamos al cilindro. ¿Qué pasa?
pasa? El cilindro aquí tiene base circular. ¿Cómo se calcula el volumen de manera general? Área de la base por la altura. Fíjese, área de la base, ¿cuánto es el área del círculo? Pi por r al cuadrado por la altura. Entonces, siempre área de la base por la altura. Eso es lo que me están pidiendo cuando a mí me calculen, me pidan volumen, ¿ya? Ahora, cuando me pidan el área, oigan, no hay que aprenderse las fórmulas, eso es súper importante. Aquí no hay que aprenderse las fórmulas porque las fórmulas primero se las van a dar y segundo, lo único que ustedes tienen que entender, que cuando yo quiero calcular el área, es súper importante que en el fondo es la suma de todas las caras. Por ejemplo, fíjense aquí, sobre todo me interesa el cilindro porque esto es una de las cosas que preguntan. El cilindro, si nos preguntan por el área, pues ya sabemos que el volumen es área de la base por la altura. El área está formado en el cilindro por un rectángulo y dos círculos. Entonces, el área de este círculo que está aquí, ¿cuánto es? Pi por r al cuadrado. Y esto, pi por r al cuadrado, ¿cierto? Ahora el área del rectángulo. Se supone que esto es la altura, ¿cierto? Ustedes, eso que está ahí es h, ¿cierto? Eso es la altura, ¿ya? Y esto que está aquí, chiquillos, cuando ustedes construyen el cilindro, esto, ¿qué es lo que abraza? Abraza eso, y eso que estoy recorriendo el perímetro, o sea, esto que está aquí es 2pi por r. Ese es un tipo de pregunta que puede salir. Entonces, ¿qué pasa? El área de este rectángulo es largo por ancho, o sea, 2pi por r por h. Ese es el área de ese rectángulo, y le vamos a sumar 2 veces el área de un círculo, que es pi por r al cuadrado. Ese es el área total, ¿se entiende? Entonces, ojo, más que aprenderse las fórmulas de memoria, que es un montón de letras que no tienen sentido, entiendan que el área es abrir la figura como si estuviera hecho con cartulina, ¿se entiende? ¿Ya? Y el largo de este rectángulo es el perímetro de la circunferencia, ¿ok? Perfecto. Seguimos. Ahí lo tengo. Y eso se llama manto, ¿ah? También les pueden hablar del manto del cilindro, para que ustedes sepan. La cara curva, ¿ya? Vamos con la pirámide. Cuando a mí me preguntan por pirámide, fíjense que la pirámide tiene algo especial. Termina en punta. El volumen para las figuras que terminan en punta es área... Ay, no mal para escribir hoy día. Aquí. El volumen es área basal por la altura, pero dividido en 3. Cuando termina en punta lo dividimos en 3. También va a pasar para el cono. El cono también termina en punta, ¿ya? Entonces, si esta pirámide tiene una base cuadrada, entonces va a ser área de la base, fíjense, la base es a cuadrado por la altura y lo dividimos en 3 cuando termina en punta, ¿ya? Ahora, insisto, si usted se olvida esa fórmula, no se preocupe que en la prueba se las van a dar, ¿ya? Pero yo tengo que tener claro que esto es área de la base por la altura. Ahora, ojo aquí porque hay un concepto importante que es con Pitágoras. Apotema. ¿Qué era el apotema? El apotema era la altura de la cara lateral. ¿Ya? Porque aquí hay altura de la pirámide y la altura de la cara lateral. Entonces, para no confundir con las alturas, ¿ya? Esto le llamamos apotema, ¿ya? Y ese apotema lo vamos a calcular con Pitágoras. Fíjese, cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, ahí, igual a la hipotenusa al cuadrado. Resulta que la altura, cuando la pirámide es recta, cae aquí justo en el punto medio. Por lo tanto, si todo esto mide A, este pedacito de aquí tiene que medir a medios. ¿Lo ven ahí? Este pedacito mide a medios, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que siempre cuando la pirámide es recta, la altura cae en el centro de este cuadrado, que es la base, y esto va a medir a medios. Por eso yo digo, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Altura al cuadrado más a medios, porque este pedacito mide a medios al cuadrado, es igual a la apotema al cuadrado, ¿ya? Y ahí ustedes van a poder determinar el valor del apotema. ¿Y por qué es importante determinar el apotema? Porque les pueden preguntar por el área de la pirámide. Entonces, si ustedes abren la pirámide como si estuviera hecho con cartulina, van a necesitar para calcular el área de las caras laterales, que son triángulos, el apotema. ¿Por qué? Porque el área de un triángulo, ¿cómo se calcula? Base por altura.
Entonces, ahí van a necesitar de la apoteosis. Entonces, ¿cómo se calcula el área de esta pirámide? El área de esta pirámide es la base, que es cuadrada, a cuadrado, más 4 caras laterales que son iguales. ¿Y cuál es el área de esas caras laterales? La base, que mide A, por su altura, que mide G, partido en 2. Eso es, ¿ya? Por lo tanto, si a mí me preguntan por área de la pirámide, yo me la imagino abierta como si estuviera hecho con cartulina. Eso es todo. Y obviamente que aquí ustedes pueden simplificar, por eso queda 2AG, ¿ya? Pero eso da lo mismo. Lo que interesa es que usted entienda que es un cuadrado más 4 caras que son triángulos. Eso es, ¿ya? Ahora, importante, cuando ustedes tengan, miren, aquí tenemos un paralelepípedo, ¿cierto? Y aquí tenemos una pirámide. ¿Qué pasa si la pirámide tiene la misma base del paralelepípedo y además tiene la misma altura? Podemos decir que la razón entre el volumen del paralelepípedo y de la pirámide es 3:1. ¿Por qué? Porque el volumen del paralelepípedo, ¿qué sería? Sería A cuadrado por la altura. Este sería el volumen del paralelepípedo, ¿cierto? Y este es A cuadrado por la altura, pero dividido en 3, o sea, el volumen de la pirámide es la tercera parte del volumen del paralelepípedo, ¿ya? Por lo tanto, siempre los volúmenes van a estar en la razón 3:1. ¿Se entiende? Ahora, pero para eso tienen que compartir, importante, que compartan la base y la altura, ¿ok? Ahora, cono. El cono también termina en punta. ¿Cómo se calcula el volumen de manera general? Área de la base por la altura, pero si termina en punta, dividido en 3. Por lo tanto, aquí, ojo, tenemos la altura, ¿verdad? Y aquí, bueno, el volumen, área de la base, ojo que la base es un círculo, pi por r al cuadrado, por la altura, dividido en 3. Ahora, ¿qué es esta G que tenemos ahí? Esa G se llama generatriz. La sacan con Pitágoras. ¿Para qué se sirve la generatriz? Bueno, para el volumen no sirve, porque el volumen usted necesita área de la base por la altura y lo dividen en 3. Para la generatriz se necesita para calcular el área. Cuando ustedes abren el cono como si estuviera hecho con cartulina, van a necesitar para calcular el área del manto la generatriz. Entonces, a ustedes estas fórmulas se las van a dar. El área del manto es pi rg. Y esto que está aquí es un círculo, por lo tanto es pi por r al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo único que a ustedes les faltaría en el caso de que les pidan calcular el área del cono? Generalmente no les dan la generatriz, es lo único que les esconden. Por lo tanto, esa generatriz, ¿con qué la calculan? Con Pitágoras. ¿Ya? Una mención importante, así como lo hicimos con la pirámide, también lo hacemos con el cono. ¿Qué pasa? El cono, si comparte base y altura con el cilindro, el volumen está en la razón 3:1, el volumen del cilindro con el del cono. ¿Por qué? Porque el volumen del cilindro, si yo tuviera que calcular el volumen del cilindro, sería pi por r al cuadrado por la altura. Por eso que aquí es área de la base por la altura, ¿cierto? Entonces, si el cilindro y el cono tienen la misma altura, fíjense la relación entre el volumen. Aquí el volumen es pi r cuadrado por h y aquí es pi r cuadrado por h partido en 3. Obviamente que esta es la tercera parte de ese volumen, ¿cierto? Entonces, por esa razón, siempre que el cono y el cilindro compartan base y altura, esa va a ser la razón en sus volúmenes, ¿ya? Pero tiene que cumplirse esa condición, que compartan base y altura. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Dice, si la generatriz de un cono circular recto de altura 16 centímetros mide 20 centímetros, entonces el área y el volumen del cono circular es, ya, vamos a calcular área y volumen, ya. Ojo que aquí me dan la generatriz, me dice la generatriz de un cono es de 16 metros de altura, la generatriz de un cono circular recto de altura 16 centímetros mide 20, o sea, la generatriz es 20 y la altura es 16. Entonces, para poder calcular tanto el área como el volumen, yo necesito el radio.
Entonces, aquí para determinar el radio, lo puedo hacer con Pitágoras, pero nosotros sabemos que aquí hay tríos pitagóricos que están involucrados. Fíjense que esto que está aquí es 5 por 4. Esto que está aquí es 4 por 4. Por lo tanto, esto que está aquí es 4 por 3, porque este es el trío 3, 4, 5, que está amplificado por 4, ¿ya? Entonces, es súper importante tener en cuenta que no vayan a hacer Pitágoras, porque si no, se van a demorar un montón, porque imagínense elevar 16 al cuadrado, 20 al cuadrado, son números más o menos grandes, ¿ya? Entonces, por eso los tríos son muy prácticos. Entonces, ya que tenemos el radio, ¿ya? Vamos a calcular el área. Entonces, recuerden que el área del manto, que es la cara curva, es pi r g. Entonces, pi r g más el área basal, que es pi r cuadrado. Entonces, y después vamos a calcular el volumen. Fíjense, vamos a reemplazar nomás. El radio es 12, o sea, el radio. G es 20. Radio, 12 al cuadrado, ahí. Entonces, una vez que uno ya tiene eso, Pitágoras es todo para poder calcular esto. Y ahí multiplicamos, 12 por 20 nos da 240, 12 al cuadrado 144, sumamos. Ojo, el área siempre tiene que quedar en centímetros cuadrados o en unidades cuadradas, ¿ya? Y el volumen siempre tiene que quedar en unidades cúbicas. Ahora vamos a calcular el volumen. Aquí el radio es 12 y la altura es 16. De ahí, ojo, para simplificar, aquí siempre traten de descomponer, ¿eh? Entonces, el 12 al cuadrado, yo lo voy a poner como 12 por 12 y voy a simplificar el 3 con el 12. El 3 en el 12 cabe 4 veces, siempre tratando de que los cálculos sean lo más sencillo posible. Y ahora hago mis cálculos de 4 por 12 por 16. Y ojo, esto me va a dar 786 pi, pero esto es volumen, así que esto es centímetros cúbicos, ¿ya? Vamos con la esfera. Bueno, claramente la esfera es un caso especial porque imagínense abrir la esfera en una figura plana, no es tan sencillo. El cálculo del volumen y el área de la esfera son mucho más elaborados de lo que nosotros hicimos a continuación. Así que no lo vamos a deducir porque primero no es parte de los contenidos de la prueba y tampoco se tiene que aprender la fórmula porque ya les dije que esas fórmulas se las van a dar, ¿ya? El área de la esfera es pi por r al cuadrado. Es decir, si a mí me dijeran, mire, no sé, necesito saber cuánta cartulina necesito para construir una esfera, bueno, 4 pi r cuadrado. Y si me preguntan cuánta agüita cabe dentro de esa esfera, eso es volumen, 4 tercios pi r al cubo, ¿ya? Entonces, dice, si el área de una esfera es 144 pi centímetros cuadrados, ¿cuál es su volumen? Siempre entendiendo que en la prueba les van a dar todas las fórmulas, ¿ya? Entonces, si a mí me están dando que el área es 4 pi r cuadrado, vamos a igualar el área a 144 pi, porque me la están dando, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esa igualdad, vamos a despejar y vamos a encontrar el valor del radio. Fíjese, ese 4 pi que está multiplicando, al otro lado divido. Simplifico los pi y al dividir 144 en 4 me va a dar 36. Y obviamente, ¿qué número al cuadrado me da 36? 6, ¿ya? Cuidado que aquí no podemos usar valores negativos porque el radio de la esfera no puede ser un valor negativo, parece que las distancias siempre son positivas. Ahora, una vez que tenemos el radio, estamos listos para calcular el volumen porque lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar el radio por 6. Eso es todo. Entonces ahí recordar que podemos simplificar porque 6 al cubo, 6 por 6 por 6, simplificamos y ahí podemos calcular. Y ojo que estos son centímetros cúbicos porque esto es volumen. ¿Todo bien? ¿No? Por lo tanto, si les aparece una pregunta de volumen, chiquillos, tienen que aprovecharla porque es una pregunta sencilla por lo general, ¿ya? Mire, dice, si el trapecio de la figura adjunta y su simétrico respecto al eje X, ojo, simetría, cómo les mezclan las cosas, se giran en forma indefinida en torno al eje Y, ¿cuáles de las siguientes opciones representa mejor el cuerpo general? Aquí hay que solo manejar un concepto, el concepto de que a esta figura
yo le voy a hacer una simetría respecto al eje X. ¿Qué significa eso? Que esta figura se refleja a partir del eje X. Eso significa como el efecto del espejo. Eso es una simetría axial. Ahí está. ¿Ok? Y luego, esto lo vamos a hacer girar en torno al eje Y. Entonces, ustedes tienen que imaginar, cuando vamos a hacer la rotación, tienen que pensar que eso va a girar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes lo hagan girar, esto va a describir una circunferencia. Entonces, ustedes tienen que tener ahí un poquito de buena imaginación. Ahora me quedo bien feo, pero bueno, así. ¿Se entiende? Eso va a girar. Y eso es lo que va a provocar al girar. ¿Se entiende? Por lo tanto, claramente es la alternativa C. Se dan cuenta que en el fondo el concepto no es tan difícil, pero hay que manejar el concepto de simetría axial, ¿ya? Esta pregunta viene en la guía, miren. El área de un cubo es el sextuplo. Miren cómo les dan toda la información, porque si usted no supiera nada del cubo, lo puedo decir igual. Dice, el área de un cubo es el sextuplo del área de una cara. Y ustedes ya saben que todas las caras son cuadradas, o sea, es 6 veces, si la arista mide A, ustedes ya saben que es 6 al cuadrado el área del cubo, ¿cierto? Ya, entonces, si la figura adjunta muestra un cubo de área 150 centímetros cuadrados, donde M es el punto medio de la arista B, ¿cuál es el área del triángulo MCD? Ya, vamos bien. Primero tenemos que pensar que así se ve un cubo cuando nosotros lo abrimos, ¿cierto? Por eso les dicen que el área del cubo es el sextuplo, ¿ya?, del área de una cara, aunque 6 veces el área de la cara. Entonces, sabemos que el área es 6 al cuadrado y nos están diciendo que aquí eso es equivalente a 150. Y dividimos por 6 y sacamos el valor de A, que es el valor de la arista. Al dividir 156 nos va a dar 25 y obviamente que el valor de A es 5. Entonces, la arista, la línea esta de todas las caras mide 5, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Me dicen que M es punto medio, por lo tanto el trazo MB, ¿cuánto va a medir? 5 medio o 2,5, ¿cierto? Ahora, para poder determinar el área del triángulo este gris que tenemos aquí, que es un triángulo rectángulo claramente, ¿cómo lo calculo? Cateto por cateto dividido en 2. ¿Qué me falta? Ese cateto. Y ese cateto que está ahí lo puedo determinar con ayuda de Pitágoras, porque aquí hay otro triángulo que es rectángulo. Entonces, esas cosas tienen que ver. Ahora, para calcular esto que está aquí, es la hipotenusa, entonces lo voy a hacer con Pitágoras. Pero aquí hay un dato importante. Ustedes podrían decir 5 al cuadrado más 5 medios al cuadrado igual a esta hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Pero para que aprendan algo con lo que lo van a hacer más rápido, fíjense que aquí este cateto mide el doble de ese, ya lo habíamos visto. Cuando un cateto mide el doble del otro, por Pitágoras, miren, este cateto mide el doble de ese. Cuando eso ocurre, si usted trabaja con Pitágoras, fíjense que aquí, al elevar al cuadrado, nos queda 4 al cuadrado, 5 al cuadrado al sumar, sacamos la raíz, y eso nos va a permitir sacar la raíz de A cuadrado, que la raíz de A cuadrado es A. Entonces, siempre la hipotenusa, cuando usted tiene un cateto que es el doble del otro, es el cateto más chico por raíz de 5. Entonces, aquí el cateto más chico es 5 medios por raíz de 5. Entonces, ahí ustedes ya saben que esto mide 5 medios raíz de 5, esto mide 5 y pueden calcular el área. Entonces, yo digo base por altura dividido en 2. Claro, entre medio les preguntan por volumen, pero ¿qué es el volumen? ¿Área de la base o la altura? ¿Ya? Y si termina en punta, dividido por 3, el volumen, ¿ya? Ahí sí, ¿ya? Entonces, no es necesario que manejen muchos elementos más de los que ya conocen para trabajar con esta guía. Déjenme borrar aquí, una línea. A ver, ¿ustedes se acuerdan del teorema de que en figuras que eran semejantes, las áreas estaban en una razón al cuadrado de lo que están los trazos homólogos? ¿Se acuerdan? Entonces, si nosotros teníamos dos figuras semejantes y sus trazos homólogos estaban en la razón 1 a 3, sus áreas estaban en la razón 1 a 9,
¿Recuerdan eso? Ya. Ese teorema de semejanza, no se les vaya a olvidar, porque eso es súper importante. Ya, bueno, miren lo que pasa aquí. Dice, porque aquí hay varias formas de hacerlo, entonces, para hacerlo de manera breve, dice, el volumen de la pirámide de base cuadrada de la figura adjunta es de 96 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de la pirámide superior si su altura es la mitad de la altura de la pirámide mayor? Entonces, esta pirámide que ustedes ven acá arribita, esta, es semejante a la que está acá abajo, porque la altura de esa pirámide tiene una relación, fíjense que la altura está en la razón 1:2. Entonces, ¿qué pasa? Si esas alturas están en la razón 1:2, supongamos que fueran triángulos, no pirámides. Si fueran triángulos y sus alturas estuvieran en la razón 1:2, ¿sus áreas en qué razón estarían? 1:4. Pero ahora que estamos trabajando en el espacio, los volúmenes de estas pirámides, ¿en qué razón? Si están en la razón 1:2 las alturas, los volúmenes 1:2, pero en vez de elevarlo al cuadrado, lo van a elevar al cubo. Entonces, esas pirámides que están ahí son semejantes porque sus alturas son proporcionales, ¿ok? Entonces, sus volúmenes van a estar en la razón 1:2 elevado al cubo. Y eso es 1:8. Y como el volumen de la pirámide, de la pirámide grande es 96, ustedes solamente necesitan el volumen de la pirámide chiquitita, que es la que está arriba. Le vamos a llamar X. Entonces queda la proporción X es a 96 como 1:8. Multiplican cruzado y van a tener su resultado. ¿Se entiende? Eso es. Seguimos. Miren. Dice, la figura muestra un triángulo ABC obtusángulo de área 24 centímetros cuadrados. Ojo, le dan el área de ese triángulo achurado. Ya. Dice que se gira indefinidamente en torno al eje Y. ¿Cuál es el volumen del cuerpo geométrico generado por la región achurada? Ojo aquí. Y les dan el volumen del cono, fíjese, pi r cuadrado por la altura dividido en 3. Ya. Entonces, yo tengo que imaginar que esto comienza a girar, este triangulito en torno al eje Y. Entonces, ya. Ojo aquí. Primera cosa, me dicen que este triángulo obtusángulo tiene área 24. ¿Y la base de este triángulo cuánto es? 2. Y esta es su altura. Acuérdense que en los triángulos obtusángulos las alturas quedan fuera. La altura de este lado corresponde a esa altura. Entonces, ¿qué pasa? Si yo conozco que el área es 24 y que la base es 2, claramente voy a poder determinar cuánto es su altura. ¿Ya? Entonces voy a simplificar aquí y voy a tener clarísimo que la altura es 24, que es un dato importante. Ahora, vamos a pensar que esto empieza a girar. Entonces, si yo pienso que esto empieza a girar, tengo que pensar que esto va a ir girando y va a describir el saber imaginar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando yo hago girar este triángulo, se generan dos conos. Este, de acá afuera, lo vamos a marcar aquí. Fíjense que este tiene radio 4. Y este conito que queda acá adentro va a tener radio 2. ¿Ya? Entonces, vamos a marcarlo bien para que se vea. ¿Ya? Entonces, este que está aquí, déjenme marcarlo bien porque ahí se tapó un poquito. Este tiene radio 2 y este acá radio 4. Ahí se ve bien, ¿cierto? Entonces, a ustedes le están preguntando por el volumen del cono, no el que está dentro pintado de amarillo, sino que por el que está afuera. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer para calcular ese volumen, ¿cómo lo hacemos? Calculamos el volumen del cono grande y le vamos a restar el volumen del cono chiquitito. Eso es, ¿ya? Entonces vamos a hacer una diferencia entre volúmenes. Entonces, volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño, ¿ya? Y luego, el volumen, ¿cómo es? Área de la base. Ojo, aquí el área de la base es un círculo de radio 4. Pi por el radio al cuadrado. Por la altura, que es 24, lo dividimos en 3.
En cambio el otro, la única diferencia es que en vez de su radio ser 4 va a ser 2. Entonces, bastante sencillo. ¿Ya? Aquí yo simplifiqué, el 3 en el 24 cabe 8 veces, el 3 en el 24 cabe 8 veces, y luego 16 por 8 me queda 128, 4 por 8 es 32, y hago la diferencia. ¿Ya? Ya, miren aquí. Volumen de un prisma. Dice, el volumen de un prisma recto se determina, fíjense cómo les dan todo, se determina multiplicando el área de la base por la altura. En la figura adjunta se tiene un prisma recto cuya base es un hexágono regular de lado L y la altura es 4L. ¿Cuál es el volumen del prisma? Bueno, resulta que la base es un hexágono regular y el hexágono regular está compuesto por 6 triángulos equiláteros, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular el área de uno de ellos, que es el lado al cuadrado por raíz de 3 partido en 4, y vamos a multiplicar esto por 6. Entonces, el área de ese hexágono, que es la base, es 6 veces esa área que tenemos ahí. Y vamos a simplificar. Aquí simplifiqué por 2, ¿ok? Pero ahí recién tengo el área de la base, y a mí me están preguntando por el volumen, y me dicen que el volumen se calcula multiplicando el área de la base por la altura. Así que multiplicamos el área de la base por la altura, que es 4L. Y ahí tendríamos el volumen, ¿ya? Entonces aquí yo simplifiqué, ojo, el 2 en el 4 cabe 2 veces, y 2 por 3 me queda 6. Ahí está. Y L cuadrado por L me queda L al cubo, ¿ya? ¿Todo bien ahí? ¿Se entiende? Entonces, chiquillos, con eso suficiente para que ellos se pongan a trabajar. Entonces tienen 2 días de tarea. Tienen de tarea la guía de vectores y la guía de volumen. Por lo tanto, la próxima clase solo nos vamos a dedicar a corregir porque yo ya no tengo nada más que decirles, ¿ya? Nos vamos a dedicar a corregir esas 2 guías y después ya vienen los controles uno tras otro y la jornada, ¿ya? Así que de esa manera, chiquillos, ya estamos terminando. Así que a trabajar, pónganse de cabecita a repasar, repasen geometría proporcional, porque como los pillé, ya se les empieza a olvidar los teoremas, ¿ya? Mientras yo paso la lista, ustedes trabajan.
Ya Esteban, no te preocupes, vaya nomás. Gabriel Álvarez. Presente, profe. Muy bien. Javiera Repol. Paulina Berríos. Presente. Ok. Moisés Bruna. Stephanie Bugueño. Anaís Cano. Jairo Cayupán. Juliana Cunasa. Martina Deli Petro. Benjamín González. Ya Javier, no te preocupes, te pongo presente. Entonces, Benjamín González. No está. Benjamín Guzmán. Nil Guzmán. Presente. Muy bien. Renata Jaque. Benjamín Jara. Javiera Jorquera. Aquí está la Javi. Dublin Cole. Yang Lu. Dylan Mahan. Muy bien. Javiera Mejías. Gerardo Miranda. Ahí está la Javiera. Presente la Javiera. Gerardo Miranda. Presente Gerardo. Paz Muñoz. Presente. Muy bien. Diego Ormazábal. Fernanda Orozco. Alén Painequir. Sergio Peña. Presente. Ok. Yanice Pereira. Sofía Pino. Pía Pinto. Joaquín Rivera. Presente, profe. El Esteban recién me habló. Pedro Salazar. Presente. Muy bien. Joaquín San Martín. Presente. Andrés Torrejón. Bastián Zapata. Presente, profe. Ay, justo cerré. Ya, presente el Bastián. Sí, espera un poquito. Déjame abrirle aquí.
Ya, déjame. Vectores. ¿Dónde tenemos la guía de vectores? Acá está. Ah, no. No era eso. Ay, espérame, se me perdió el material. Acá está. Ya, ¿qué pregunta es, Javiera? A ver, espera, déjame buscarla. La 9. Es que te preguntan por el vector PQ y te están dando los puntos. Entonces, cuando a ti te dan 2 puntos y tienes que construir el vector, tienes que restar punto final menos punto inicial. ¿Acá? Espérame. Déjame ponerla ahí en pantalla. 16. Ya, ¿qué pasó ahí? El resultado AB. Ay, ¿cuánto dice? Espérame. Creo que era medio negativo. Profe, la 16 en la B, hay un fe de ratas en la página. Ah, hay una fe de rata. Gracias. Espérenme que no puedo hacerlo así. La 12 y la 16 son la B. La 12, claro, es que ¿sabes qué pasa? Yo descargué la guía del full ejercicio. Entonces, y tú estás con el cuadernillo. Ah, es que yo no tengo el cuadernillo, entonces por eso. 12 es barco, claro. ¿Y la otra cuál era, Ani? Sóplame. La 16 también en barco. Gracias, Ani, yo no me había dado ni cuenta, porque yo la descargué, la hice y no miré el cuadernillo. Porque nunca retiré el cuadernillo, pues lo descargué. Yo lo vi recién porque no me dio el resultado y dije, justo vi algo. Ya, cuenta todo, lo voy a decir porque no lo había dicho. Ya, la cuestión ahí. Ahora, Javi, tienes que tener cuidado porque te preguntan por el vector PQ. Algo tienes que restar Q menos P, ¿cierto? Ya, pero si te preguntaran al revés, pues el vector no PQ, QP, ahí siempre es punto final menos punto inicial. ¿Ya? A ver, tiro, chiquillos.
Porque el final no es el ya, y el final aquí es Q. Menos 2,8. Porque el final no es el porque se refiere porque el final es así, porque el 5 no es claro. Y que es así, totalmente. Pero igual estamos de acuerdo, con el 5. Mira, te dicen en la figura aquí, te dicen a la suma de estos tres vectores. Ya, a ver, vamos a ver. Eso es eso más eso. A ver, el vector suma de esos dos, ¿cuál sería? Vamos a ponerlo. Sería ese, ¿cierto? Y ahora ese se suma, vamos a ponerlo con este de aquí. Entonces, se suma con ese. ¿Y cómo se saca el vector suma? El origen con el... ¿Sí? Entonces, dice, las componentes del vector u y b son estas. Y nos dicen cuáles son las coordenadas del vector W. Entonces, tenemos eso. Vamos a sumar, primero hay un signo negativo ahí adelante, ojo. Vamos a sumar el vector u, que es menos 3,4, con el vector b, que es 12,5. ¿Sí? Entonces, signo negativo al final, ¿ya? Componente a componente, menos 3 más 12 y 4 más 5. ¿Qué nos queda ahí? Nos queda 9,9, ¿cierto? Y ahí ingresamos el signo y nos va a quedar el vector menos 9, menos 9. ¿Sí? Es la alternativa.